Hablando de icebergs, ¿sabéis por qué se llama así la lechuga iceberg? Los pingüinos no existen. Bienvenidas y bienvenidos al tren del pensamiento. En el día de hoy empezaremos hablando de icebergs y a ver dónde nos lleva. Los icebergs, como todo el mundo sabrá, son grandes masas de hielo que van flotando por el océano. Y ya sabéis el típico dato de que la mayoría del iceberg está sumergido bajo el agua y que solo vemos una pequeña parte de este mismo. Pero, ¿sabéis por qué el hielo flota? El hielo flota por la manera en la que se agrupan sus moléculas cuando ésta forma cristales. Las moléculas de agua están formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Lo que pasa es que el átomo de oxígeno es mucho más grande que los de hidrógeno y este tira de los electrones de los átomos de hidrógeno mucho más fuerte que los propios átomos, lo que le confiere una característica polar. Quiere decir que tiene un polo positivo y un polo negativo. Mientras está en estado líquido, estas moléculas van un poco a su bola, cada una a lo suyo, formando y rompiendo enlaces, con lo que su masa y su volumen es correspondiente. Lo que pasa es que cuando baja de 4 grados, empieza a formar cristales. Y los cristales de hielo se forman cuando 4 átomos de hidrógeno envuelven a una de oxígeno. Como ya tiene dos, los dos suyos más otros dos de otras moléculas. Esto hace que se generen huecos, por lo que el volumen total es mayor que cuando está en estado líquido. Y si hay mayor volumen y la misma masa, se traduce en que la densidad es más baja, y es por eso que el hielo flota. Por hacer una comparación que sea visible, podemos hacer una comparación con tenedores. De esta manera podemos comparar el espacio que ocupan los tenedores uno encima de otro con lo que ocupa encadenando las púas con el mango. Pues sería un poco absurdo, pues sería más o menos una visualización de qué es lo que pasa con el hielo. Ocupa más, pero tiene la misma masa, por lo que es menos denso, así que flota. Aparte de ser un hecho curioso, esto también nos permite que haya agua líquida en sitios muy fríos. Porque si esto no pasara, por ejemplo en la Antártida, cuando se congelara el hielo, si se fuera al fondo, el agua que queda en la superficie se seguiría congelando, se seguiría yendo al fondo, hasta que formara un bloque compacto de hielo, sin que haya lugar al océano y a todo el ecosistema que hay bajo el hielo. Hablando de icebergs, ¿sabéis por qué se llama así la lechuga iceberg? La lechuga iceberg es originaria de Estados Unidos. Hay mucha gente que no le gusta y que dice que tiene muy pocos nutrientes. Y sí que es más o menos cierto de que tiene menos nutrientes que la típica lechuga romana o cualquier tipo de lechuga. Sin embargo, en mi opinión, en la variedad está al gusto. Este tipo de lechuga es la más consumida en Estados Unidos, de donde es originaria. También es la variedad que más tiempo aguanta, alcanzando las 2, incluso las 3 semanas si está bien conservada, porque es la que mejor aguanta el frío, pudiéndola meter en la nevera sin que se quede blanda o se oscurezcan las hojas. Además, como es una de las lechugas con más contenido en agua, es la lechuga perfecta para hacer ensaladas de pasta, ensaladas de arroz o todo tipo de acompañamientos, siempre y cuando no sea una ensalada al uso con frutas, verduras y sin ningún aliño más que aceite, sal o vinagre. ¿Y por qué se llama lechuga iceberg? Se empezó a llamar así en el 1920, porque en Chicago, que es donde se cultivaba, para que llegase en buenas condiciones a la costa oeste de Estados Unidos, la transportaban enterrada en hielo picado. Y entonces llegaba a las fruterías, al igual que podemos ver a día de hoy las pescaderías con el hielo picado, lo que en lugar de peces veríamos lechugas enterradas en hielo. Y por eso se les llamó lechugas iceberg. Los pingüinos no existen. Lo que conocemos como pingüinos es el nombre que le pusieron después de que se extinguieran los pingüinos originales, el Pinguinus impennis. El pingüino o alca gigante era el más grande de las alcas, que no tenía capacidad de vuelo
y que cazaba pescando. Se han encontrado restos desde Florida hasta Gibraltar, incluyendo la costa norte de África. Podía llegar a medir hasta 1 metro de altura, y como eran unos animales muy confiados con el ser humano, se les daba caza por la carne y sobre todo por los huevos, que pesaban 400 gramos, vaya huevazo, pero solo ponían uno al año. No solo se extinguieron porque se les cazaba, a pesar de que los documentos de la época decían que no estaba bueno, lo que pasa es que los marineros donde había carne comían, también se extinguieron por la pesca masiva, quitándole el alimento, y por las plumas. Desaparecieron de Europa en el siglo XVI y de Estados Unidos a partir del 1800, hasta que solo quedaron en Islandia, y no en toda Islandia, sino en una única isla de Islandia, con muy mal acceso. Cuando los marineros en ese momento querían cazar pingüinos, tenían que dar una parte a las iglesias de la zona. Esto, sumado al mal acceso, a las malas condiciones que hay en la zona, hicieron que más o menos los fueran dejando en paz. Hasta que llegó Napoleón, en el 1813, dejó de pagar a las iglesias y los cazaron a todos. No llegaron a cazarlos a todos. Cuando quedaban unos cuantos especímenes, un terremoto hizo que esta isla desapareciera. La historia de los pingüinos da para serie de Netflix. Desde entonces, como se convirtió en un animal exclusivo, se empezó a pagar muy cara la piel de los pingüinos, con lo que unos coleccionistas con un grupo de cazadores fueron a buscarlos. En 1844 encontraron la última pareja y las mataron para vender la piel. Lo que conocemos hoy en día como pingüinos no viene de la familia de los pingüinos, entre otras cosas porque los pingüinos originariamente estaban en el norte del planeta, en el hemisferio norte, y los pingüinos que conocemos actualmente como pingüinos están en el polo sur. De hecho, aún hay una especie de alca que sigue viva a día de hoy. Y como estamos hablando de la Antártida, que es el desierto más grande del mundo, vamos a hablar del Sáhara. Todo el mundo que se imagina el Sáhara se lo imagina árido, seco y yermo. Lo que probablemente no sabías es que bajo tierra hay más de 1 millón de kilómetros cúbicos de agua. Se llama el acuífero complejo terminal. Se extiende a lo largo y ancho de Argelia, Túnez y Libia. Y de hecho, el agua que se saca en los pozos de ahí, lo que están haciendo es extraer ese agua. ¿Qué os preguntaréis? ¿De dónde sale ese agua si no llueve? El caso es que ese agua no es renovable. Ese agua lleva ahí desde antes que el Sáhara. Ese acuífero tiene agua prehistórica de más de 72 millones de años. Pero no os preocupéis, que es prácticamente imposible terminar esa cantidad de agua. Además de que está a varios cientos de metros bajo el suelo, con lo que no es nada fácil llegar hasta esta. Y hasta aquí el tren del pensamiento. Si te ha gustado, dale like. Si quieres saber más de mí, suscríbete. Y si quieres que hable de algo, ponlo en comentarios. ¡Chao!